La purga existe en la vida real. Algunas veces las cosas que se ven en las películas terminan pareciéndose a la realidad, aunque no lo hayan querido. La purga, por ejemplo, fue concebida como una crítica al capitalismo salvaje en un mundo donde por una noche en el año el Estado permitía el crimen sin consecuencias. Un experimento social donde los ricos se protegían tras muros blindados y los pobres quedaban expuestos para ser purgados. Pero los escritores no cayeron en cuenta de que esa lógica ya existe, pero en su mayoría países socialistas donde no se necesita una fecha oficial para activarla. Las purgas de la vida real ocurren a plena luz del día, la violencia se ve como algo normal, la pobreza se administra y el Estado selecciona a quién se debe eliminar y a quién se debe ignorar según su conveniencia. Hoy no hablaremos de ficción, sino de versiones reales de la purga. En diferentes rincones del mundo, 5 países, 5 experimentos, 5 formas distintas en las que el poder decide quién merece vivir y quién no. Venezuela y la purga bolivariana. En esta entrega, los agentes del caos no usan máscaras ni esperan a la medianoche. Se llaman colectivos, pero no representan a la sociedad, sino son milicias civiles armadas, creadas y financiadas por el Estado para hacer aquello que las instituciones no pueden admitir públicamente: reprimir, intimidar, desaparecer. Solo son escuadrones ideológicos que actúan en nombre de una revolución que se convirtió en aparato de control. En esta versión caribeña de la purga no hay suspenso, hay certezas. Cuando alguien habla demasiado, cuando una protesta no le gusta al régimen, no llega una carta de citación, llegan hombres en moto con armas y banderas. Las cámaras no los persiguen como criminales, sino como defensores del orden. El Helicoide, un centro comercial convertido en centro de tortura, funciona como el sótano del juego, un espacio sin reglas visibles donde los enemigos del régimen son torturados. Allí se mezclan presos políticos, estudiantes, activistas, mientras que las FAES, Fuerzas Especiales de la Policía, cumplen el rol de ejecutores profesionales: operativos nocturnos, ejecuciones extrajudiciales, informes maquillados. Pero lo más aterrador de esta película es que muchos espectadores aplauden, porque el terror, cuando se viste de patria, siempre encuentra idiotas útiles. En nombre de una revolución que dicen proteger a los humildes, se legalizó la humillación y se institucionalizó el miedo. Afganistán y la Sharia, las reglas del castigo. En esta versión de la purga, el enemigo no son los pobres ni los disidentes. En el Afganistán controlado por los talibanes, ser mujer es haber nacido en el país equivocado. No hay armas en la calle, hay burkas. No hay explosiones visibles, hay silencio impuesto. La ley no es una decisión jurídica, es una interpretación religiosa llevada al extremo. Aquí la purga se ejerce a través de la prohibición. Se le prohíbe a la mujer estudiar, trabajar, hablar en público, salir sin escolta masculino. Las niñas dejan de ser estudiantes y se convierten en rehenes del hogar. La calle es un campo minado, no por explosivos, sino por normas impuestas por fanáticos. Aquí, si una mujer sale sin compañía masculina, puede ser golpeada, incluso por personas que no la conozcan. La prensa internacional habla poco, tal vez porque en este guión las víctimas no tienen cámara, o porque la corrección política les impide cuestionar una dictadura religiosa, por miedo a no respetar su cultura. Pero, ¿qué clase de cultura justifica la desaparición de la mitad de su población de la vida pública? Occidente discute el lenguaje inclusivo, mientras en Kabul las maestras son azotadas por enseñar a leer, las universidades se cierran para las mujeres, las clínicas son separadas por género, las periodistas desaparecen. Aquí no hay colectivos armados, pero sí una estructura estatal que convirtió el fundamentalismo en política de Estado. Esta no es una película sobre una guerra, es una película sobre la imposición del silencio, sobre cómo un gobierno borra el mapa a las mujeres sin disparar una sola bala. Una purga lenta, sistemática, que no necesita explosiones porque opera desde la doctrina. Colombia y la operación limpieza. Colombia no necesitó de una noche para activar su purga, la dividió en décadas. Aquí los verdugos llevan uniformes, los muertos no son criminales, sino campesinos, jóvenes y líderes sociales. Las limpiezas sociales comenzaron un relato: hay que combatir la guerrilla, y ese argumento justificó todo: la creación de grupos paramilitares, el uso de escuadrones ilegales y el enfrentamiento de civiles armados para recuperar el orden. Pero con el tiempo, ese orden se convirtió en limpiezas selectivas. Drogadictos, habitantes de calle, sindicalistas, defensores de derechos humanos, todos fueron incluidos en la lista de los prescindibles. Los falsos positivos eran miles de jóvenes pobres asesinados por militares que luego los vestían de guerrilleros para presentar resultados ante el gobierno. Se pagaban incentivos por cada muerte presentada como baja en combate. Mientras tanto, el gobierno y el ejército consideraban a las víctimas como nada importante. Por otro lado, también están las muertes de los líderes sociales, algunas veces por razones ideológicas y otras porque eran obstáculos para proyectos extractivistas. Así que también algunas empresas privadas son cómplices de esta purga. En esta película no hay un solo antagonista, hay varios: la guerrilla, paramilitares, el Estado e incluso empresas privadas. Todos reclaman el derecho sobre la vida de miles de personas porque de alguna manera se consideran superiores. El Salvador y la mano de hierro. Este es un caso curioso porque no voy a ser mentiroso. Aunque hay cosas que me generan dudas, lo cierto es que apruebo este caso. Si me ponen a escoger entre Bukele y las maras, elijo a Bukele. Puede sonar
contradictorio, sobre todo si uno ha venido criticando otros abusos de poder en otros países, pero en este caso no es igual. Aquí había un país secuestrado por el crimen. Y sí, muchas de las medidas que se tomaron son extremas, pero ¿qué otra acción real había? Las maras convirtieron barrios enteros en zonas de guerra, cobraban impuesto y destruían cualquier posibilidad de futuro. Y cuando uno ve que el Estado reacciona con fuerza y pone freno a eso, uno entiende por qué tanta gente lo respalda. Esto demuestra que aunque cueste admitirlo, hay contextos en los que una purga o algo parecido no solo es aceptable, sino deseado. Porque al final eso es lo que hace el Estado, ejercer violencia de manera legal. Esa es la base del contrato social moderno. Le entregamos al Estado el derecho exclusivo para usar la fuerza, con la esperanza de que lo haga para protegernos. El problema no es la violencia en sí, el problema es cuándo y contra quién se usa. Y en este caso se usó contra estructuras criminales que llevaban décadas destruyendo a El Salvador desde adentro. Yo no comparto ese pacifismo disfrazado de superioridad moral que repite que toda la violencia es mala. Esa idea llevada al extremo termina siendo funcional a los peores regímenes del planeta, porque mientras ellos imponen miedo con armas y ejecuciones, hay gente que cree que con comunicados y hashtags van a detenerlos. Esa fantasía de que algún día todos los estados funcionarán bien solo con democracia y participación ciudadana es eso, una fantasía, como si viéramos en Disney y no en un mundo donde si usted no impone orden, el crimen lo va a hacer. Por eso tanta gente en América Latina quiere un presidente como Bukele, no porque todos sean autoritarios por naturaleza, sino porque están cansados del abandono, del miedo, del caos disfrazado de libertad. En el fondo, lo que Bukele representa para muchos no es solo orden, sino justicia. Una justicia imperfecta, pero al menos justicia, porque la violencia, cuando se canaliza por el Estado para proteger a los inocentes, deja de ser barbarie y se convierte en una herramienta. No hay que tenerle miedo a esa idea. Lo que da miedo es cuando esa violencia está en manos de quienes no responden ante nadie, como las maras. Ahora bien, eso no significa que todo lo que está pasando en El Salvador sea bueno. Lo peligroso es que esa concentración de poder también puede volverse en contra. Hoy el enemigo es claro, las pandillas, pero mañana, ¿quién decide quién es el enemigo? ¿Qué pasa si el poder se usa contra opositores, contra la prensa, contra presidentes? Eso es lo que muchos no ven, porque idolatrar a un líder, cualquiera que sea, siempre abre la puerta al abuso. La gente confunde resultados con virtudes y no es lo mismo. Hoy Bukele tiene apoyo porque cumplió una promesa que nadie más pudo cumplir, pero pensar que cualquier presidente que hable duro va a lograr lo mismo es ingenuo. Las maras eran un enemigo visible y en otros países el enemigo no tiene todo el cuerpo tatuado y el abuso se disfraza mucho mejor. Y ahí es donde el modelo de Bukele puede convertirse en otra cosa. En resumen, esta es una purga que muchos celebran. No es perfecta, no es limpia, pero es real y muestra que el deseo de justicia, aunque venga envuelto en violencia, puede ser más fuerte que cualquier doctrina políticamente correcta. México, una nación narco. En esta versión de la purga, el Estado no reprime, se retira y en su lugar gobierna el crimen. México es un país donde el poder se fragmenta y el territorio se dividió entre cárteles, donde ser periodista, activista, juez o simplemente vivir en el lugar equivocado puede traerle la muerte. Aquí, policías, militares y gobernadores han sido cómplices de estructuras criminales que sustituyen a la autoridad. El narco no solo mata, regula, castiga y recluta. La cultura del comer callado y el más vivo ha legitimado esa lógica. Mientras los narcocorridos glorifican al asesino, la música urbana lo hace ver como bueno, mostrando camionetas, fajos de billetes, joyas y armas que se convirtieron en símbolo de éxito. Pero detrás de esa estética hay fosas comunes, madres buscando hijos, regiones enteras secuestradas por el miedo. México no vio una purga ocasional, vio una purga permanente. Un país donde el silencio es la única forma de sobrevivir y donde la violencia ya no sorprende. La fantasía por una sociedad controlada por criminales aquí dejó de ser ficción. La purga fue solo una película, pero el mundo la supera. No necesita reglas anunciadas, solo necesita indiferencia. Cada país tiene su forma de seleccionar a quien merece proteger y a quien no. A veces en nombre de orden, a veces en nombre de Dios o a veces en nombre de la patria. Esta mierda está caliente.